Quiero darle la bienvenidos una vez más a nuestro estudio de José. Le hemos tocado en los primeros dos estudios, sus primeros dos sueños, y hoy lo vamos a seguir hablando de su túnica de diversos colores. Entonces, primero, y lo primero, probablemente nunca hubo una túnica de muchos colores. Lo siento, odio reventar esa burbuja para ti, pero ahora que está hecho, respira honda y sigamos con lo que es más probable y cómo coordina con la profecía. Sé que por muchas generaciones hemos leído la historia de José y hemos hablado de su túnica de varios colores, pero la verdad es cuando vamos investigando en la mera realidad de la palabra de Dios, encontramos que muy probable no era un túnico de varios colores, sino muy probable tenía otro significado y tenía otra vista. Para que podamos entrar en la próxima parte de esa maravillosa historia, necesitamos tener una mejor comprensión de los derechos de la primogenitura. ¿Por qué? Porque esta historia es sobre José. Eso es bastante importante. Sé que estamos para hablar de la túnica, pero el hecho de la primogenitura creo que va juntos también con esa de José y su túnica. Entonces necesitamos investigar un poquito sobre esto primero. ¿Qué es exactamente el derecho de primogenitura? Pues las primeras cosas, las bendiciones y los derechos de la primogenitura no son lo mismo. Como podemos ver en este pasaje, Génesis 36, 27, versículo 36, podemos ver que hay una distinción. Cuando vemos a Jacob, cuando él dio la bendición a sus hijos, él dio una bendición a cada uno de ellos. Luego, más después, veamos que Moisés también le dio una bendición a todos los 12 tribus. Las bendiciones son muy distintos a los derechos de la primogenitura. Vamos a leer. Y él respondió, bien llamaron su nombre Jacob, que me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, no has guardado bendición para mí. Entonces sabemos que este es el hermano de Jacob. Está él quejando. ¿Por qué? Porque cuando él venía de cazar, tuvo hambre y su hermano estaba cocinando una buena comida y vendió primeramente su derecho de primogenitura. Ahora ya viene a su papá, él está a punto de morir y su papá pide otro plato de comida y se fue Esaú para ir a buscarlo y viene Jacob y dice, pues por la dirección de su madre, pone un piel de cabra en su brazo y entra. Su padre al tocar su brazo se confunde que es su hermano y luego le da la bendición también a él. Entonces ganó dos cosas, tanto la primogenitura como también la bendición. Entonces, un derecho de primogenitura es el honra o privilegio, honor o privilegio del hijo primogénito de la familia. Después de que el padre muera, el primogénito asumirá la autoridad y la responsabilidad del padre. Además de asumir el derecho de liderazgo en la familia, el destinario de derecho de primogenitura heredaría el doble de lo que normalmente reciben sus hermanos. Entonces, hablando de lo carnal, en cuanto a la primogenitura, cuando hay una herencia, sea tierra, sea animales, cualquier cosa que sea, que va a pasar de la padre a los hijos, entonces el hijo que tiene la primogenitura, él recibe una doble porción. Entonces, a pesar de que el derecho de la primogenitura generalmente se le dio al hijo primogénito, podría ser revocado y dado a otro.
si hubiera una justificación adecuada. O en el caso de que la madre del hijo primogénito si fuera un concubina o esclavo. Entonces, en el caso de que una mujer fue una concubina o una esclava, como en el caso um, de Isaías, su hermano mayor que venía de la sierva de Abraham, él no estaba contado como primogénito. Entonces, eso es Isaac. Eso es, esto es importante porque Isaac recibió la primogenitura. Típicamente el derecho de la primogenitura se incluía la sucesión del trono, si uno estaba involucrado, como en el caso de un rey. Incluía también el derecho de sacerdocio. Y por último, como ya hemos dicho, una doble porción de la herencia. Entonces, hay tres cosas importantes que vienen con esa primogenitura. Eso es importante en nuestra historia. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso sobre el primogenitura con José? Primer Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, pero como violó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contada por primogénito, porque Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él procedió el príncipe. Pero el derecho de primogenitura era de José. Bastante importante este pasaje. ¿Por qué? Porque si tú haces una investigación de las opiniones de muchos teólogos sobre ese evento, usted va a encontrar que muchos piensan que la primogenitura pasó de José a Efraín. Pero la verdad es, el pasaje dice, la primogenitura fueron dado a los hijos de José. Fue dividido esa primogenitura, fue un hecho un poco extraño. Y sí, Efraín recibió una mayor pedazo, pero también Manasés fue bendecido en esa primogenitura. Pero como hablamos de los tres piezas, uno de ellos sea el derecho del trono, podemos ver en versículo 2 que el trono fue quitado de José. Dice que Judá prevaleció. Y esa palabra prevaleció en el hebreo indica que no era una cosa por decir dado fácilmente a Judá, como que él luchó y por su poder, por su capacidad, logró guardar ese pedazo de la primogenitura. Pero normalmente este pedazo hubiera ido también con José. Entonces, tiene más sentido por qué los hermanos de José podían haberlo odiado. Él era técnicamente el unidécimo hijo, no era el primogénito, era el 11. Entonces había otros hermanos mayores de él que tenían esta esperanza de tener esa bendición, porque era una bendición no solo de prestigio, también de derecho, también de cosas físicas, terreno, animales, etcétera. Entonces, José no era el primogénito, aunque fue el primogénito de la primera elección de Jacob para una esposa. Sabemos que él cuando estaba buscando su esposa, buscó Raquel y tuvo un problema en su historia, no logró ella, sino logró la hermana de ella, tuvo que luchar varios años más para lograr la esposa que él quería y luego José fue el primogénito de ella. Y eso nos vuelve a traer a nuestra historia. Génesis 37, 3 y 4. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su viejez, y hizo una túnica de muchos colores.
y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecieran, y no le podían hablar pacíficamente. Entonces podemos ver, hay varios casos aquí en ese pedazo. Los hijos de Israel no amaban a José, odiaban a él, no podían hablar ni con él bien. Uno, porque su padre estimaba mayor a José. Dos, porque hizo esa túnica para José. Puede ver que tengo rayado muchos colores aquí porque probablemente no es esto la interpretación más mejor para este pasaje. Entonces, si regresamos nosotros al hebreo y hagamos una interpretación, una traducción exacta, literal, ¿qué es lo que dice el pasaje? Y este versículo, traducido así nomás, dice, y le hizo una túnica larga que llegaba hasta los pies. Muy distinto esas palabras. ¿Cómo podía uno confundir muchos colores con un túnica largo? Y es difícil saber. Sé que sabiendo dos idiomas yo, hay muchas veces que yo me confunde las palabras. Entonces no lo puedo culpar tanto al traductor, pero sé que hay una distinción y por eso es importante ver el idioma original. Las palabras hebreas aquí son ketonet pas o ketonet pasim, que es una túnica larga como prenda, generalmente de lino, que llega hasta las palmas y hasta las plantas del pie. Y aún trae esas palabras un poco más sentimiento en ellos mismos. Y vamos a ver un poco más de eso. Pero hablando de la traducción, la idea que el túnica de José tenía muchos colores surgió de una traducción errónea de la Septuaginta. La traducción al inglés del Septuaginta por Lancelot C. L. Brenton tradució Génesis de la siguiente manera, y aquí tenemos ya en español, y Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, porque él era para él el hijo de la viejez. Y hizo él un abrigo de muchos colores. Esa traducción fue adoptado por el Vulgata Latina también, por Jerónimo. Y luego la Biblia King James o Rey Santiago siguió la tradición traduciendo las palabras hebreas como túnica de muchos colores. Entonces podemos ver por un error siguió los errores hasta hoy. Y hoy, bueno, va a ser difícil que usted le diga a la gente que no es una túnica de muchos colores porque muchos pueden pelear por este punto. Pero si investigamos aún mucho de las nuevas traducciones de la Biblia, podemos ver en cuanto muchos están empezando a alejar de esa traducción. El NRSV dice una túnica de manga larga. Ya el Rey Santiago, una túnica de muchos colores, esta sabemos. El Nuevo Versión Internacional, una túnica ricamente ornamentada. El CJB, una túnica de manga larga. NAB, una túnica larga. NJB, una túnica decorada. Entonces podemos ver que la mayoría de ellos están apartando de la idea de que la túnica era de muchos colores. Y eso es importante. Sin embargo, hay otro lugar que usa estas mismas palabras, que tal vez nos puede darnos algo de entendimiento. Echamos un vistazo para ver si podemos darnos algunas pistas. Segundo Samuel capítulo 13, versículos 18 y 19. Es importante, en toda la Biblia solo hay esos dos lugares, en Génesis 37, en Segundo Samuel 13, donde se están usando estas palabras así como está. Hay otros lugares donde usa ciertas de esas palabras. Por ejemplo, hay un pasaje en Daniel donde hay una mano escribiendo sobre la pared y dice que el rey de Babilonia miró hasta la palma del mano. Y el palma en aquel lugar es el mismo palabra paz o pasim que está usado en esos dos lugares. Nada más que no habla del túnica. Entonces,
Hay otros pasajes que nos da saber del segundo palabra y su significación. Aquí hay Samuel, segundo Samuel 13, 18 y 19 con su traducción literal. No es el Reina Valera, no es el King James, sino es una traducción más literal del pasaje. Dice, y cerró la puerta tras ella, y en ella había una larga túnica, porque así solía vestir las hijas de los reyes, que eran túnicas vírgenes. Y trajo a su asistente fuera, y cerró la puerta tras ella, y tomó la ceniza Tamar sobre su cabeza, y rasgó la larga túnica que tenía sobre ella, y puso su mano sobre su cabeza, y salió y gritó. Bastante importante el pasaje. ¿Por qué? Porque literalmente hay dos usos de esa palabra, larga túnica. Y podemos ver que así se habla en el Viejo Testamento, en este pasaje, y nos aumenta un poco el entendimiento cuando dice que este es un vestido especial, tanto por las hijas del rey y también los que están identificando todavía casta o vírgenes. Entonces eso es importante. Ahora cuando vemos el Reina Valera, podemos ver que se cambió. Y ella llevaba ella sobre sí un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Entonces su criado la echó fuera y puso un cerrojo en la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó su vestido de colores que llevaba apuesto, y puestas sus manos sobre su cabeza, se fue gritando. Entonces, esta historia de Tamar es muy importante. Ella es hijo de David, es hija de un rey. Anda vestido de una túnica aparentemente conocido como el vestido para las hijas vírgenes, o algo que está simbolizando la castidad y la puridad. Y en ambos lugares aquí nos usa esas mismas palabras. Entonces la interpretación hebrea de 2 Samuel 13, 18 nos da otro punto de vista, que la palabra usada para describir tanto la túnica de Tamar como la de José era un tipo de túnica típica, solía, que denotaba a la realeza virgen soltera o casta. Así podemos ver la túnica eh, habría sido emblemática de que José le dio de que Jacob le dio el derecho de primogenitura a José. Entonces, Jacob dio la primogenitura a José y dio esa túnica que diariamente sus hermanos hubieran visto, diciendo como que si alguien tiene una etiqueta en su camisa, yo soy el más importante. Entonces, con razón, sus hermanos tal vez tuvieran odio de él. Sospecho yo que hay otros lugares que habla de la descripción de esa túnica. Es mi opinión que la túnica que llevaba José y Tamar probablemente se ha descrito hasta cierto punto en otros lugares. Uno de ellos podía estar en el segundo testimonio que tuvo José Smith. Dice él, llevaba una túnica suelta de la más exquisita blancura. Era una blancura más allá de todo lo terrenal que había visto. Ni creo que se podía hacer que algo terrenal parezca extremadamente blanco y brillante. Sus manos estaban desnudos y sus brazos también un poco por encima de las muñecas. Así también estaban sus pies desnudos y igual sus piernas un poco por encima de los tobillos. Y su cabeza y cuello también estaban desnudos. Entonces esta túnica llegaba cerca de sus manos y también cerca de sus tobillos. Era una túnica blanca, túnica larga. Importante. Otro lugar que probablemente también nos da descripción de esa túnica que tenía José. Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros
uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces estamos viendo a Jesucristo mismo y Él está llevando esa túnica larga, nada más con una faja de oro por en media. Entonces podemos ver que esa túnica tiene mucha significancia. Luego Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Y a ella se le concedió que se viste de lino fino. Y importante el lino aquí porque es lo que en aquel tiempo de Jacob y José, la mayoría de la gente estaba vistiendo de una ropa hecha con el algodón de las abejas, ovejas. Entonces, el lino fino era reservado más para la gente más prestigioso, la gente real. Entonces aquí podemos ver lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Entonces siempre el simbolismo aquí, desde de la punta de vista de la palabra, es una persona apartado y estimado como hijo de una realeza. Y sabemos que nosotros cuando entramos en las aguas bautismales para seguir a Jesús, somos hijos del Rey, el único Rey de este universo. Entonces hay bastante simbolismo aquí. Todos esos pasajes nos dan una idea de pureza, castidad y santidad, que probablemente fue la idea por la apariencia de la túnica. De ese modo José parecía más santo o especial que sus hermanos, lo que probablemente era parte de la fricción entre ellos. Y luego agrega eso los sueños. Fue un desastre esperando suceder. Y eso podemos ver porque Dios estaba apartando a José por una obra, pero sus hermanos no estaban viendo eso. Ellos estaban viendo nada más que su padre portaba mejor con José, que lo estimaba mejor, no lo mandaba al campo a trabajar con ellos y ahora tiene esos sueños y parece que por los sueños que José va a reinar sobre nosotros. Eso era la fricción. Entonces, eso nos lleva de vuelta a unas preguntas principales. ¿José alguna vez manifestó la primogenitura? Si fue dado esa primogenitura, tiene que haber un cumplimiento, porque no puede haber una promesa de Dios, una promesa hecha sin que hay cumplimiento. Entonces, su tribu o tribus a través de Efraín y Manasés tomó el puesto de Jacob. ¿Es algo profético aún por suceder en el futuro? ¿O son esos versículos realmente solo símbolos que apuntan al Mesías ben José y la segunda venida de Cristo? Entonces, si no podemos ver un cumplimiento de esa profecía, esas palabras, tiene que ver todavía algo por delante. Así es la palabra de Dios, porque todo tiene que cumplir. Entonces, sabemos, como se dijo anteriormente, que el derecho del primogenitura tenía básicamente tres partes: el derecho del trono, el derecho del sacerdocio y el derecho de una doble porción. Sabemos que Judá retuvo el reinado y por ahí salió el Mesías, David, ocupando ya por último el puesto de rey. También sabemos que el sacerdocio fue otorgado a los hijos de Aarón y Levi. Y sabemos que el sacerdocio que llevaban ellos, la que era de padre a hijo, se terminó, así como fue practicada en el Viejo Testamento. Y ahora tenemos un nuevo y único sumo sacerdote en el Nuevo Testamento, que es Jesucristo mismo. Y ahora Él puede dar el ministerio a el que Él vea apropiada. Entonces, en cierta manera, siempre el sacerdocio está pasando de padre a hijo en cuanto Jesús es nuestro Padre. Pero ahora esta no está pasado por derechos de genética humano, sino están pasados por algo espiritual. Entonces, ahora tenemos que ver esa doble porción. ¿Cuál es la doble porción que se quedó a José? Eso es importante para pensar. Nos da un punto de vista en Génesis 35 importante.
versículo 11, porque lo que dejaba solo la doble porción para José, ¿qué quiere decir? Dice en versículo 11, y le dijo Dios, yo Dios omnipotente, crece y multiplicate una nación, y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Entonces tenemos dos pedazos apartados aquí y sabemos cuando leemos sobre la bendición que Jacob mismo dio sobre Efraín y Manasés. Manasés siendo el primogénito, cuando acercó a José a su padre para dar una bendición a sus hijos, él puso Manasés primero, sabiendo que era el primogénito, pero su padre, como respondiendo a algo espiritual, en lugar de dar la primogenitura mayor a Manasés, le dio a Efraín. Y estaba confundido José y él dijo, no, padre, este es el primer nacido. Dijo su padre, yo sé, hijo, y él también va a ser una nación. Pero no está a saber que las naciones, la conjunto de naciones de la cual nos habla este pasaje, son millones sobre Efraín y sobre Manasés son 10 millones. Entonces hay una distinción, como que Efraín recibió siempre la doble parte, pero entre ambos están cargando la promesa de la primogenitura. Entonces así podemos ver el vestuario, la túnica de José, probablemente estaba enfocando importantemente en Jesucristo, porque sabemos que al venir él tomó el puesto del rey, tomó el puesto de sumo sacerdote y está tomando la doble porción en cuanto Israel es siempre su pueblo y también todos los gentiles que ha sido injertado en la iglesia por decisión de bautismo, son un árbol grande, compuesto de dos diferentes grupos. La palabra nos habla del árbol olivo natural y el árbol olivo que era silvestre, y las ramas siendo injertados juntos. Entonces, cuando Jacob hizo esta vestidura para José, esta túnica, probablemente tenía mucho que ver con el simbolismo, indicando algo por el futuro. Ahora tenemos que hacer la pregunta, como hablamos un poquito en el segundo estudio, ¿será que hay otro pedazo en eso para José carnalmente? Pues no lo sé. Ya tenemos que seguir nuestro estudio y ver hasta dónde lo alcanzamos. Pues gracias siempre por su participación hoy. Espero que ese estudio pueda ser una bendición para usted y que Dios le bendiga.